de color rojo voy a hacer. Estos citotóxicos van a actuar como ven en la parte de arriba, ¿no? Entonces, los linfocitos citotóxicos que han aumentado su población van a destruir las células infectadas, no solamente células infectadas, células cancerosas, cualquier tejido que haya sido trasplantado, también estas células se encargan de rechazar. Por lo tanto, y también van a atacar a estas células. ¿Qué van a liberar? Liberan perforinas. Y las perforinas que liberan van a provocar una especie de perforaciones en la membrana y van a ser disueltas, van a disolverse por acción de las perforinas. Entonces, de esa manera actúan estas células. Pero estas células son muy agresivas y cuando hay una producción excesiva tampoco es conveniente que destruyan. Entonces, estas van a controlar, son supresores, van a parar la producción excesiva de linfocitos T citotóxicos. Por eso que tenemos un buen sistema denominado sistema inmunitario, que son los linfocitos T y los linfocitos B. ¿De qué manera actúan? Y los dos actúan al mismo tiempo. Cuando entra un agente patógeno, se activa esa y se activa la otra. Está formando anticuerpos, como dijimos acá, la inmunidad humoral a través de los linfocitos B forman anticuerpos y la inmunidad celular a través de los linfocitos T forman linfocitos T activados. Y de esa manera se va a activar. Pero eso no es suficiente. También es conveniente que se presente el sistema de complemento. Y el sistema de complemento está acá arriba. Yo ya no puedo hacer acá un dibujo, no tengo espacio directamente ahí, además de que probablemente nos quede menos tiempo. Bien, entonces este sistema de complemento se va a activar, pero son tres vías: la vía alterna, ¿no?, la vía clásica y la vía de la lectina. Esta vía clásica es la que más nos interesa. ¿Qué ocurre con la vía clásica? Se va a activar. ¿Para qué se va a activar? Para amplificar la reacción de ese sistema inmunitario, porque sin el sistema de complemento esta reacción no es del todo suficiente. Bien, entonces, ¿qué va a ocurrir? Habíamos indicado que acá tenemos la porción variable y la porción constante. En esa zona de la porción constante hay una zona, se llama una zona reactiva, que cuando llega acá el antígeno, cuando se pone en contacto, esta zona se activa, la zona reactiva se va a activar. Y en la sangre normalmente están circulando los factores de complemento, desde el complejo de complemento, ya lo tenemos. Por la vía clásica se va a activar, ¿no? Es como la cascada de la coagulación. Va a haber una cascada de reacciones químicas en que se van a activar uno tras otro de manera secuencial. Y este sistema tiene 20 proteínas: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, proteína B, proteína C. Es decir, que hay varias. Las hice mención a las más importantes, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué va a ocurrir? La C1, que estaban en forma inactiva circulando en la sangre, en el torrente circulatorio, cuando la C1, que estaba en forma de proenzima, circulando inactiva, pero cuando esta se puso en contacto con el antígeno, esta zona se activa, y cuando se activa, estas se acercan, y cuando se adhiere, esta se va a activar. Se va a activar formando lo que es esta enzima C1. El C1 forma C2, C4 y así sucesivamente hasta el 9. Por lo tanto, todo se va a activar de manera secuencial. Y esa activación del sistema de complemento tiene como producto final, fíjense ustedes,
¿Se acuerdan en el capítulo, aunque no dibujé en el capítulo 34? Debía haber hecho el C3, acá tenemos el C3. Fíjense ustedes, el C3 puede producir la opsonización de las bacterias. Habíamos indicado en el capítulo anterior que los macrófagos estaban bien equipados con lisosomas y con ¿qué más? Se acordarían bien si habrían llevado histología bien, ¿no? Los peroxisomas, ¿por qué se llama histología? En histología se llevan todas las células. Los peroxisomas tienen enzimas oxidativas, son bactericidas potentes. Hemos indicado eso en la clase anterior. Muy bien, todos los macrófagos que tienen los componentes, para que sean fagocitados, interactúa el factor S3, el 3, que va a producir la opsonización de las bacterias. Es decir, que los macrófagos van a seleccionar al tipo de célula que van a fagocitar. No pueden fagocitar a una célula normal propia de nuestro cuerpo. Tiene que ser a una célula extraña que tenga la capacidad de seleccionarlo, ¿no? A eso se denomina opsonización, es decir, una fagocitosis selectiva. Porque de lo contrario podría eliminar cualquier célula normal, tiene que reconocer a una célula extraña. Y las células extrañas, cuando tienen una membrana lisa, cuando tienen una proteína protectora, que son las células propias, no son fagocitadas. En cambio, si tiene una membrana rugosa o no tenga la membrana protectora o la cubierta protectora proteica, entonces son muy susceptibles de ser fagocitados. Bien, ahora entonces hemos visto que estos macrófagos va a haber esto, este sistema de complemento produce la opsonización de bacterias, facilita la destrucción de las bacterias. Muy bien, pero tenemos, fíjense ustedes, el 3, el 4 y el 5. Entonces, fíjense ustedes, acá va a haber mastocitosis. El 3, el 4 y el 5A, fíjense, van a activar a los mastocitos. ¿Quiénes son los mastocitos? ¿Qué contienen los mastocitos? Contienen histamina, serotonina, brancina, prostaglandina, heparina, sustancias varias, ¿no es así? Entonces, van a liberar estos componentes, va a liberar la histamina. ¿Para qué va a liberar la histamina? Para producir vasodilatación, mayor flujo sanguíneo, ¿no? Y va a haber aumento de la permeabilidad. Las paredes de los capilares se abren más de lo que eran así, se van abriendo y se van abriendo, los poros se amplían más, es decir, va a haber un aumento de la permeabilidad, va a haber fuga de líquidos del vascular al intersticial, ¿no? Bueno, y eso provoca la fuga de proteínas de líquidos, provoca que se coagule en la zona infectada. Por lo tanto, va a haber una activación de los mastocitos y los basófilos. Estos son los basófilos y estos son los mastocitos. Bien, pero también va a haber una quimiotaxia. ¿Qué es la quimiotaxia? Todas las sustancias químicas que se han liberado, interleucina 1, factor de necrosis tumoral, factor estimulador de colonias, histamina, serotonina, sustancias de reacción lenta, sustancias quimiotácticas de eosinófilos, de neutrófilos, sustancias de reacción del sistema de complemento, sustancias de reacción de la coagulación, todas las sustancias químicas se van a liberar. A eso se llama quimiotaxia, porque se liberan, pregunta de examen, porque se liberan sustancias químicas que van a atraer a los leucocitos. Mientras más leucocitos llegan al campo de batalla, van a destruir con facilidad al agente invasivo o invasor. En ese campo de batalla entre microorganismos y leucocitos, finalmente mueren todos, hasta los leucocitos mueren. Y el producto de esas células, los detritos celulares y el líquido tisular, se denomina pus, ¿no? Es una sustancia turulenta, ¿no? Bien, entonces
Pero también hemos visto que va a haber opsonización, va a haber activación de mastocitos, va a haber la quimiotaxia y también va a haber la formación, esto se llama lisis de las células, es decir, la formación del complejo lípico. ¿Y qué es la formación del complejo lípico? La combinación de varios componentes, que serían el 5A, el 6B, el B7, B8, B9. Esta combinación de estos componentes se conoce como el complejo lípico, y el complejo lípico destruye la membrana de las proteínas, o sea, retuerce y las destruye rápido. Eso se llama la lisis de los agentes patógenos o bacterianos. Bien, en resumen, ¿qué es el sistema de complemento? El sistema de complemento es un sistema que amplifica la reacción de defensa del cuerpo. Si nosotros tenemos una infección, a veces llena de pus, puede haber una isquemia, todo, pero después de todo, esto, cuando uno cura, queda bien, gracias al sistema de complemento. Que si no habría sistema de complemento, entonces no habría una buena defensa, no habría una amplificación o una respuesta efectiva del organismo. Bien, entonces ahí podemos repasar nosotros qué significa quimiotaxia, activación de mastocitos, efectos inmunitarios o inflamatorios. La inflamación, acá dice efecto inflamatorio, y hemos indicado en qué consiste, ¿no? En el capítulo 35. Bien, entonces, quimiotaxia. La C5A provoca la quimiotaxia, es decir, la atracción de los leucocitos, sobre todo macrófagos y neutrófilos, porque son potentes fagocitos estos, ¿no? Lo que produce una migración al sitio, una atracción de leucocitos, sobre todo neutrófilos, y de macrófagos. Los monocitos se convierten en macrófagos, pregunta del examen. Y la otra sería la activación de los mastocitos, ya lo sabemos ya, ¿no? Estas células activan estas células para que liberen histamina y heparina y otros componentes más, para que haya un aumento del flujo sanguíneo. Va a haber un aumento del flujo sanguíneo, mayor flujo sanguíneo localizado, aumento de la permeabilidad, fuga de líquidos, coagulación, etc. Y también va a haber una tumefacción. Y ahí tenemos la opsonización. ¿Qué es la opsonización? La lisis. El complejo lípico ejerce un efecto directo sobre la ruptura de las membranas celulares. O sea, destruyen las membranas de los agentes invasores. La aglutinación, la neutralización. Esto es interesante, dice, las proteínas del complemento atacan las estructuras víricas anulando su virulencia. Esa capacidad que tiene el virus de reproducirse rápido y de ser agresivo, gracias a esta neutralización de la vía clásica del sistema de complemento, favorece, ¿no?, para que no haya nada de eso. Muy bien, vamos a entrar en lo que es la alergia. Muchos habrán tenido alergia, supongo, ¿no? Pero, ¿qué es la alergia? Es una reacción adversa del sistema inmunitario, o sea que el sistema inmunitario no del todo es muy beneficioso. En algunas personas puede causar daño. Hay muchos estudiantes que paran todo el tiempo con dificultad para respirar, tienen secreción nasal y creen que están resfriados, pero es una alergia, una rinitis, ¿no? Porque probablemente estos pacientes tengan un nivel muy elevado de inmunoglobulina E. Bien, pero hablemos cuántos tipos de reacciones. Si me voy muy adelante, ustedes van a ver un tipo de una reacción alérgica, ¿no?, por algunos medicamentos. Se llama el síndrome de Stevens-Johnson. O también puede provocar una reacción bastante agresiva conocida como necrólisis epidérmica tóxica, o también conocida como dermatitis combustiforme, porque se parece a una persona quemada, ¿no? La piel se desprende. Ese es un tipo de alergia. Pero vayamos nuevamente para
Ven, otro tipo de alergia. Esta es una alergia retardada, una alergia que no se presenta de manera inmediata. Y esto ocurre por un componente conocido como la hiedra venenosa. Esta plantita que ven acá es una plantita impostora, ¿no? Es decir, cuando las personas nos ponemos en contacto varias veces, después de la última vez que uno se pone en contacto, a las 24 horas van a aparecer este tipo de lesiones fisurares. ¿En qué consisten las lesiones? En que normalmente los linfocitos T colaboradores y los citotóxicos que están circulando en la sangre, cuando ven que hay una sustancia instigadora, una sustancia provocadora como es esta de acá, entonces, ¿qué hacen? Estas van a migrar desde la sangre hasta la piel, y cuando llegan a la piel van a reaccionar con esa zona donde ha estado en contacto con estos componentes que es la hiedra venenosa, y el resultado va a ser una lesión tisular que puede haber inclusive algún tipo de necrosis. Esta acción o este tipo de reacción se conoce como alergia retardada o una reacción retardada, pero no es por histamina, no es por serotonina, no es por sustancias de reacción lenta. Bien, vayamos a otra lesión. Ahora sí, la que más conocemos como alergia sería la urticaria, que también nos la conocemos como ronchas, ¿no? En el Brasil lo llaman con algún nombre, con un nombre común. No, urticaria. Urticaria, claro, es el nombre científico, ¿no? Urticaria. Bien, entonces la urticaria es una reacción alérgica localizada que se caracteriza por un solo levantamiento circunscrito. Fíjense ustedes, usted toca, está áspero, ¿no? O sea, como en alto relieve. Y esto dura pocas horas, desaparece y vuelve a aparecer en otra parte, ¿no? Bien, entonces la urticaria es por la liberación de la histamina. ¿Dónde se encuentra la histamina? Así que nunca se olviden de los mastocitos. Los mastocitos contienen en su interior histamina. ¿Y la histamina qué hace? Hace esto de acá, vasodilatación. Y esa vasodilatación la podemos ver acá. Y el tratamiento sería un antihistamínico, solamente un antihistamínico y suficiente con eso. Bien. Doctor, una pregunta, ¿cuál es el tratamiento para la más grave que usted tiene? Por eso, por lo pronto, antihistamínico. ¿Solo un Para antihistamínico? urticaria. Hay muchas formas muchas causas. Bien, ahora vamos a ir lo que su compañero está preguntando. Ahí tenemos lo que es la anafilaxia. Para comprender esto, debemos saber por qué ocurre esto. Muchas personas heredamos la predisposición genética de los padres, es decir, que los padres transmiten a sus hijos esta predisposición genética a la alergia, ¿no? Por eso que hay muchos que tienen varios tipos de alergia. Uno puede tener eczemas, otro puede tener ronchas de manera frecuente, o se puede llegar a ese estado de la anafilaxia. ¿Y en qué consiste eso? En que los mastocitos y los basófilos, los mastocitos son células que están al contorno de los capilares, pericapilares. ¿Qué contiene en su interior? Bradicilina, serotonina, prostaglandinas, heparina, sustancias de reacción lenta de la anafilaxia, que también se conoce como leucotrienos, y otros componentes más. Por lo tanto, acá vamos a ver nosotros lo siguiente. Cuando las personas han heredado de sus padres esa alergia, normalmente las personas jóvenes, como usted por ejemplo, y todos en general de ustedes, tienen niveles de inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E
pero puede tener hasta 200 más o menos por ml, pero algunas personas no tienen 200, tienen 300, 400, 800. Otras personas ya no son normales. ¿Por qué? Porque tienen un nivel sérico muy elevado de inmunoglobulina E, por lo tanto son muy susceptibles de poder presentar alergias. ¿Y cómo? Los mastocitos tienen receptores, así como hemos indicado. Acá había como 100.000 receptores, pero acá hay como 500.000 de receptores, 5 veces más aproximadamente. Y los linfocitos, digo, las inmunoglobulinas del tipo E están acá. Bien, entonces, fíjense ustedes, no voy a dibujar yo los 500.000, ¿no? O los aproximadamente 500.000. Si las personas tienen un nivel muy elevado de las inmunoglobulinas, estas inmunoglobulinas están adheridas a la superficie de los mastocitos. Y acá tenemos eso, fíjense ustedes, esto de acá es un mastocito que tiene inmunoglobulinas y en su interior tiene muchos gránulos de histamina, de serotonina, de bradicimina, de heparina, de sustancias de reacción lenta. Ustedes eso por histología ya debieron dominarlo así. Y acá solamente comprender lo que es la parte de fisiología, porque eso se aprendió en histología. Bien, entonces los mastocitos contienen esos componentes. Y fíjense que tenemos los anticuerpos. Por lo tanto, estas células ya están con los anticuerpos, porque estas personas tienen bastante número de anticuerpos adheridos a la superficie del mastocito. Acá solamente falta la cereza, solamente falta un componente para que esto se degranule. ¿Qué faltará? ¿Qué faltará? El basófilo. Un alergeno, un antígeno. Ese antígeno puede ser el polen de las flores, ese antígeno puede ser una loción, ese antígeno puede ser un linimento, ese antígeno puede ser una fruta, ese antígeno puede ser una picadura de una abeja, de una avispa, etc. ¿No? Bien, entonces, si se inyecta un antígeno, por decir una ampolla de un antibiótico, por decir, si se inyecta un antígeno, ese antígeno llega acá y lo retuerce la membrana y se va a romper esto y se va a liberar. Si se libera esto, va a provocar esto. Es decir, van a aparecer acá las ronchas. Fíjense, la cara se hace roja, hay un eritema. Se van a formar ronchas en toda la piel, en todo el cuerpo, porque esta es una reacción alérgica severa, generalizada. Esta reacción alérgica generalizada, ¿qué es lo que va a provocar? Va a provocar vasodilatación, mayor flujo sanguíneo, mayor aumento de la permeabilidad. Por lo tanto, va a haber una extravasación de componentes del vascular al intersticio, ¿no? Al espacio tisular. Y si hay una fuga de líquidos, ¿el volumen sanguíneo seguirá igual? ¿Aumentará? ¿Va a disminuir? Y si disminuye el volumen sanguíneo, ¿la presión sube o baja? Baja. Y si baja la presión demasiada, se choquea el paciente. En ese caso va a haber un shock anafiláctico y la persona muere inmediatamente. ¿No? Poco, rápido. Entonces, para que vean ustedes, es bueno conocer el mastocito. ¿Por qué? Porque el mastocito contiene lo que tanto he repetido, ¿no? Pero no solamente contiene eso, sino que también contiene sustancias de reacción lenta de la anafilaxia. Estas sustancias de reacción lenta de la anafilaxia, ¿qué es lo que van a hacer a los bronquios? Acá tenemos un bronquio normal, con una pared normal, y el flujo de aire entra y sale por ese bronquio. Pero si se liberan los leucotrienos o esas sustancias de reacción lenta de los mastocitos, fíjense que va a haber acá
la musculatura lisa bronquial se va a contraer, va a haber un espasmo. La pared se va un espasmo y fíjense ustedes, ¿habrá flujo de aire normal? No. Además de que se va a edematizar, va a haber moco. Y entonces el flujo de aire no pasa y el paciente va a respirar con sibilancias, ¿no? Con dificultad. ¿Por qué? Porque están cerrados, ha habido un colapso o se están cerrando, ha habido un espasmo. ¿Por qué? ¿Qué se liberó? Histología. ¿Qué se liberó? Sustancias de reacción lenta de la anafilaxia, ¿no? que ha provocado un espasmo de los bronquios, sobre todo de la pared de los bronquiolos. Y esto sería, el paciente presenta tos, presenta dificultad para respirar, presenta sibilancias. Pero si esta histamina que se liberó y otras sustancias, bradicilina, serotonina en gran cantidad, porque se ha degranulado gran cantidad de estas células, porque no son solamente unas cuantas, son billones de células que han liberado y en todo el cuerpo están provocando una vasodilatación, la presión baja, pero a nivel del tubo digestivo, ¿qué va a pasar? Náuseas, vómitos, diarrea, cólicos, retorcijones. Primero vayamos con la piel. ¿Qué va a haber a nivel de la piel? Eritema, va a haber piel roja, va a haber, fíjense ustedes, va a haber la urticaria. Fíjense los párpados y los labios, ¿cómo están? Edematizados. ¿Por qué? Porque ha habido una fuga de líquidos del vascular al intersticial, ¿no? Por esa vasodilatación de la histamina. Pero también por debajo de la piel va a haber edema, acá se van a notar mucho mejor. Fíjense ustedes, la lengua se va a edematizar, acá también. Por lo tanto, esas estructuras van a estar obstruidas y no podrá respirar, ¿no? En su cara tiene una sensación de que algo se está, como un ardor, como un adormecimiento, uno siente todo eso. O sea que va a sentir muy de cerca la muerte. ¿Por qué? Porque estos mastocitos han liberado histamina, sustancia de reacción lenta. Ahora ya no es suficiente la histamina. Ahora que se han liberado muchos componentes, el único medicamento que actúa de inmediato es la adrenalina. Si es la adrenalina, por todos los alérgicos tienen que saber, es bueno hacerse, los niños que tienen alergia, determinar el nivel de la inmunoglobulina del tipo E. Ellos deben tener a los 6-7 años máximo 60 por ml, pero si tienen 200, 300, 400, es que son pacientes que tienen alergia y hay que investigar entonces qué tipo de alergia nos tienen. Y si tienen un laboratorio, van a ver en laboratorio, pero eso lo hacen los laboratorios ya muy especializados. Más de 80 sustancias alérgicas con nombres difíciles, ¿no? Que ni el mismo alergólogo lo va a saber todos los nombres, ¿no? Entonces hay que hacer una desensibilización, o sea, conocer qué factor a lo que están expuestos puede provocar una reacción y llevar a la muerte. Bien, entonces evitar ese contacto, pero para eso pide laboratorio. Hay varios tests de alergia. Bueno, entonces habrán comprendido que los mastocitos no están de adorno ahí, ¿no? Hay que comprender las implicaciones y efectos que pueden producir la degranulación por la llegada de un antígeno a las personas que tienen predisposición genética, ¿no? A la alergia. Bien, entonces esta reacción se conoce como anafilaxia. Pero ¿cuándo se dice que es anafilaxia? Cuando ataca solamente la piel o un solo sistema, todavía no es anafilaxia. Pero cuando ya hay dos sistemas implicados, eso sí es anafilaxia y la reacción tiene que ser inmediata. ¿Qué aplicamos? Adrenalina. Hay inyectables. Se saca esto, se destapa esto y acá está la Una vez que se ha destapado,
se pincha acá en la parte del en la parte externa del muslo, aunque sea sobre la ropa no interesa, y se mantiene 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, presionando esos 10 segundos. Retiramos y hacemos un masaje, y eso que va a provocar va a provocar una vasoconstricción, va a evitar que eso se siga saliendo, ¿no?, al espacio intracelular, y habrá que dar al paciente sueros, o sea, líquidos. Ustedes saben los líquidos por el capítulo 25. Bien. Después se da antihistamínicos. Se podría dar antihistamínicos, pero estos no actúan inmediatamente. Hay que esperar 15 minutos, 20 minutos. Se pueden dar corticoides, si son efectivos, pero hay que esperar 2 horas. Se da, pero el efecto demora. En cambio, la adrenalina es inmediata. Y si el paciente no responde bien hasta los 5 o 10 minutos, hay que repetir otra adrenalina, sin miedo, porque el paciente sí o sí se va a ir, ¿no? Bien, entonces, eso es la alergia. Esto de acá es el asma, ¿no? El paciente asmático con el polvo domiciliario, con los ácaros, con el sacudido de colchas, plantas de tomate, la piel o la descamación de los perritos, de las mascotas, perros, gatos, etc., ¿no?, puede provocar alergia. Miren ustedes ahí la fiebre del heno, hay una secreción excesiva, chorrea como agua, ¿no? Hay una está gripado, ¿qué será que todo el tiempo está gripado? Pasa un mes y sigue gripado, especialmente gripe, ¿no? Porque sigue destruyendo la secreción nasal por la histamina. Entonces hay que dar antihistamínicos. No se cura eso, se controla solamente, ¿no? Muy bien, acá tenemos, ¿para qué muestro esto? No es conveniente hacer uso y abuso de algunos fármacos, ¿no? Algunos médicos exageran en el uso de medicamentos. Algunos medicamentos, como eso, los AINES. Los AINES ustedes ya saben, ¿no? Diclofenaco, puede haber temoxican, puede haber meloxicam, ¿no? Puede haber ciproxan, naproxeno, diclofenaco, ketopropeno, ibuprofeno, naproxeno, aspirina, cualquier componente de estos, como ven acá, puede provocar esto, ¿no? Lógicamente que esto es raro, pero se puede dar. Y su compañero Enrique ha visto ya esto, seguramente. ¿Ha visto usted? Yo soy alérgico. No, pero ¿usted ha visto? Ya. Algunas veces. Entonces, es bueno que uno conozca a qué puede ser alérgico, sobre todo los niños, anotarse bien, porque uno los nombres a veces se olvida, para evitar eso. Bien. Ahí tenemos la inmunidad. Puede haber una inmunidad artificial o una inmunidad natural. Bien, vayamos acá a la inmunidad adaptativa y la específica, y la otra es la innata. Bueno, con esta inmunidad natural, hemos puesto como ejemplo que si ella enfermó la varicela, ¿qué tipo de inmunidad será la que adquirió? ¿Será una inmunidad natural o una inmunidad artificial? Natural. ¿Activa o pasiva? Activa, porque ha formado sus propias inmunoglobulinas. Pero si habría un niño de por medio que recibió de la madre inmunoglobulinas, ¿será una inmunidad natural? Sí, es natural. ¿Pero será activa? No, es pasiva, porque el niño no ha formado las inmunoglobulinas.
Si ella enfermera tétanos, para poner un ejemplo, entonces, para que no se complique, le vamos a dar suero antitetánico. O sea, ya inmunoglobulinas, hay dos procedencias. Una puede ser de los caballos, se llama suero o antitoxina tetánica. Esta antitoxina tetánica es procedente de equinos, pero también puede haber inmunoglobulina humana antitetánica, o sea, de origen humano. El de origen humano no provoca alergia ni anafilaxia, en cambio la otra puede provocar. Además es más efectiva. Si se coloca un suero, es decir, inmunoglobulinas para que mejore ella, ¿qué tipo de inmunidad será esa? ¿Artificial o natural? Artificial. ¿Activa o pasiva? Pasiva, porque ella no ha formado, sino se le ha compelido a administrar directamente. Ahora, si se vacuna ella contra una enfermedad, entonces va a ser una inmunidad artificial o natural. Artificial. ¿Será pasiva o activa? Muy bien, activa. Eso son preguntas de examen también. Bien, con eso hemos concluido este tema.